Bienvenidos a Tiempo de Gracia, Día de Salvación. Este es un programa en vivo que se emite cada sábado a partir de las 10 horas, donde nos sumergimos en las profundidades de las verdades bíblicas. Muy buenos días, estimados oyentes. Jonas Escobar es mi nombre y les doy la bienvenida a este su programa Tiempo de Gracia, Día de Salvación, que se emite todos los sábados a partir de las 10 de la mañana. Es para nosotros un verdadero gusto, una gran bendición poder compartir este espacio de estudio bíblico con cada uno de ustedes. Como bien saben, se los decimos todos los sábados, es nuestra oración, es nuestra expectativa y nuestro más profundo deseo que usted aparte especialmente este tiempo para compartir con nosotros la palabra de Dios, incluso si lo hace en familia, sentándose Biblia en mano en una mesa, estaríamos completamente satisfechos, así podríamos aprovechar aún más lo que el Señor tiene para decirnos, ¿sí? Estamos estudiando el libro de los Hechos, usted lo sabe bien, así que yo les voy a invitar a que vayan buscando sus Biblias, incluso si quieren compartir con nosotros este espacio, tenemos nuestras líneas abiertas, usted puede comunicarse tranquilamente. Nuestro número de teléfono es el 2622 68 47 45. Puede mandarnos allí su mensaje y compartir alguna inquietud, alguna duda que pueda tener sobre lo que venimos exponiendo, o si quiere hacerlo a través de nuestra página de Facebook, también puede acceder fácilmente a través de Iglesia Cristiana Evangélica Reformada. Así que esos son los medios que disponemos para que usted pueda compartir con nosotros este espacio. Mientras vamos preparando nuestros corazones y nos vamos acomodando, vamos a poner en el aire una melodía cristiana para que así de esta manera ya podamos introducirnos en la consideración de este hermoso libro de la palabra de Dios. Escuchemos entonces esta melodía cristiana. Oh Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón, noche y día pienso yo en ti, y tu presencia
clemencia, tú mi porción. Rey de los cielos, tesoro mejor. Amén. Bien, ya estamos de vuelta. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en el Evangelio, en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, estamos allí en el capítulo 2. Ya hemos ingresado en el segundo punto del bosquejo que nos hemos propuesto seguir. Este punto hemos llamado el nacimiento de la Iglesia, ¿sí? Y ya hemos recorrido el primer apartado de este punto, los primeros 4 versículos que yo lo hemos considerado, que se trataba de la venida del Espíritu Santo, la promesa de nuestro Señor cumplida, ¿verdad? La venida del Espíritu Santo. Y ahora estamos en la segunda parte de este segundo punto, que es la manifestación del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? A través de la Iglesia, allí en la populosa Jerusalén, como estamos viendo. Bien, para ello la porción que vamos a leer va a ser Hechos capítulo 2, versículos 5 hasta el 13. Les recuerdo que para este estudio estamos tomando la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Si usted dispone de otra versión, no se haga problema, va a encontrar una pequeña variante en algunos términos, pero el sentido de la lectura va a ser exactamente el mismo, ¿sí? Vamos a leer entonces Hechos capítulo 2, busquemos allí, versículo 5 hasta el 13. Dice así la palabra de Dios: había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó, y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban, diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Bien, esa es la lectura. Esa es la porción que corresponde a esta segunda parte de este punto que estamos considerando, ¿no? Como hemos dicho, es el primer impacto que produce el Espíritu Santo, ¿sí? En medio de aquella populosa comunidad de Jerusalén, y lo hace a través de nuestros primeros hermanos, la Iglesia que en ese momento estaba naciendo. El Espíritu Santo ya se había posesionado de la Iglesia, había descendido, como hemos visto, ¿no? Con un ruido que llamó la atención, que era como la de un viento recio, nos relata Lucas, y ahora se produce este primer impacto que hemos leído, del cual nos da fe esta porción que hemos leído, ¿sí? La sorpresa de estos hombres era justificable, ¿no? Aquellos galileos rústicos que habían salido de aquella casa donde se produjo ese estruendo cuando
cuando se produjo la venida del Espíritu Santo estaban allí, ¿no? Y se estaban expresando con facilidad y con soltura en distintos idiomas, ¿no? Eran galileos, vulgares, del vulgo, ¿sí? Con ninguna preparación académica en este sentido, y expresándose en distintos idiomas, y quienes los estaban escuchando, ellos reconocían, como hemos dicho la semana pasada, hasta los modismos de sus propias lenguas, ¿no? Por eso esa expresión de asombro que nos muestra Lucas. Ellos decían que estaban hablando en nuestra lengua en la que hemos nacido, ¿no? Lo que habla de esa facilidad y naturalidad con la que nuestros primeros hermanos se estaban expresando. Y en verdad, hermanos, estimados oyentes, era numerosa y variada la procedencia, ¿no?, de aquellos peregrinos que se habían citado en Jerusalén para esa fiesta tan particular y tan sentida como era Pentecostés, ¿sí? Y Lucas va a recoger de los labios de ellos mismos los variados y distantes lugares de donde estas personas procedían. Vuelvo a leer conmigo el versículo 9. Allí leemos que había partos, fíjese allí en su Biblia, partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y de Asia. El 10 dice de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas las maravillas de Dios. ¿Usted se da cuenta? Lucas recoge de labios, porque estas son palabras de esos peregrinos, ¿no? De labios de estos peregrinos, si usted contó conmigo, son 15 naciones civilizadas del mundo de aquel entonces. Fíjese allí, compruébelo conmigo, son 15 naciones del mundo de aquel entonces civilizadas, ¿no? Y a la que ellos pertenecían. Nosotros, si tomamos un mapa, el listado que está recogiendo Lucas comienza por las naciones del este: Partia, Media, Elam y Mesopotamia. Usted fíjese, si tiene un mapa a mano se va a dar cuenta de esto. Luego Lucas va a tomar Judea hacia el Asia Menor, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia y Panfilia. ¿Se da cuenta de eso? Y de allí hacia África, Egipto y Cirene, como dice, como están manifestando estas personas. Y finalmente Roma, ¿verdad? Creta y Arabia. Aquí debemos notar que esta presentación que está haciendo Lucas de estas naciones, tomando, como dijimos, de labios de estas mismas personas, están, si usted se da cuenta, están agrupadas en categorías, podríamos llamar idiomáticas o lingüísticas, si queremos mejor decirlo. Sí, recordemos que el contexto de este relato siempre es el milagro, ¿no? El milagro, este impacto que está produciendo el Espíritu Santo a través de este don de lenguas y que se está manifestando clara y visiblemente, ¿no? Y que el poder de Dios habría de hacerse manifiesto ¿en qué? En el hecho, grábese esto, estimado oyente, estimado hermano, de que el glorioso Evangelio habría de romper finalmente con toda barrera de falta de entendimiento que se había producido con la creación de idiomas. Ese es el primer impacto. El Evangelio había de ser predicado en todos los idiomas de las naciones civilizadas de aquel entonces. Y Dios para esto estaba utilizando a nuestros primeros hermanos, que eran humildes, rústicos galileos, para que este hecho portentoso se produzca. O sea que toda la gloria, en definitiva, como tiene que ser, es para Dios, ¿sí? En este caso a través de la tercera persona de la Santísima Trinidad, Dios el Espíritu Santo. Este era el objetivo de este milagro que se estaba produciendo
allí en Pentecostés, ¿sí? Ese concepto debe quedarnos plenamente, o sea, perfectamente grabado en nuestro corazón. Ese es el propósito por el cual el Espíritu Santo está produciendo este milagro. Ahora bien, como dijimos, prácticamente todos los idiomas del mundo civilizado estaban de alguna manera representados en estos peregrinos allí en Jerusalén. No cabe ninguna duda que Pentecostés era una celebración importante. Ya hemos hecho referencia a esto en sábados anteriores, ¿no? Convocaba a devotos judíos que estaban esparcidos por todo el mundo, ¿sí? Y como también hemos dicho en su momento, Lucas lo dice, se trataba de judíos piadosos, es decir, personas genuinamente reverentes a la ley de Dios. Entonces no es de extrañar que, aparte de maravillarse ante este milagro que estaban presenciando, ellos también podían apreciar sin duda alguna que estos galileos hablaban en sus propios idiomas. ¿De qué? Estaban hablando de las maravillas de Dios. Ese era el tema, ¿no? Esa era la manera como se estaban expresando. No estaban hablando en idiomas, en lenguas que no se podían entender, o estaban diciendo cosas sin sentido, o expresiones, gritos que no tienen ningún tipo de sentido. Estaban hablando en otros idiomas acerca de las maravillas de Dios. Estaban presentando el santo y bendito Evangelio. Y decimos esto porque hablar de las maravillas de Dios era un elemento esencial dentro de la devoción y adoración judía, y sin duda alguna no era ajena a Pentecostés. Si usted recuerda, en el Antiguo Testamento fue Moisés quien inició este tipo de adoración a Dios, ¿no? Usted recuerda que luego de hacer cruzar a Israel milagrosamente el Mar Rojo, ¿no? Se acuerda, ¿no? Siendo perseguidos por los egipcios, e incluso luego viendo a sus enemigos derrotados con sus poderosos carros y armas flotando allí en las aguas del Mar Rojo, ¿qué hace Moisés? Eleva un cántico de gratitud a Dios, ¿no? Registrado, como bien lo sabemos, en el capítulo 15 del libro de Éxodo. Y una parte de este cántico, búsquelo conmigo, a ver, vamos allí a Éxodo capítulo 15, allí está este cántico, pero queremos hacer referencia a una parte de este cántico para que vayamos entendiendo lo que estaba sucediendo allí en Pentecostés. Éxodo 15, fíjese, allí estamos. Leamos, a ver, el versículo 10. Vamos al versículo 10, que dice: Moisés, es una parte, usted si quiere después lea todo el capítulo 15, pero vamos a tomar esta parte. Versículo 10 dice: soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las aguas poderosas. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Extendiste tu diestra, los tragó la tierra. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido con tu poder. Los has guiado a tu santa morada. Y sigue, ¿no? Pero fíjese que este cántico, como muchos otros salmos que ensalzan las maravillas de Dios, formaban parte del himnario de los judíos devotos, ¿sí? Y nuestros primeros hermanos, según están testificando estos mismos peregrinos que los están escuchando, están hablando de esto. Incluso seguramente hasta cantando. Y lo están haciendo no solo en hebreo, sino que en las propias lenguas de ellos, las lenguas de nacimiento de ellos. Muy probablemente jamás
Estas personas habían escuchado estas alabanzas en sus propios idiomas y veían a quienes lo hacían, como dijimos, rústicos y despreciables galileos, hasta incluso en muchos casos considerados blasfemos, y no podían entender cómo justamente ellos estaban exaltando las maravillas de Dios de esta manera. Usted va a coincidir conmigo que no cabe ninguna duda que el Espíritu Santo ya estaba preparando sus corazones ¿para qué? Para la prédica que de labios de Pedro en breve habrían de escuchar estas personas, ¿verdad? Y Lucas va a cerrar esta sección con breves consideraciones personales. Va a definir de alguna manera las distintas reacciones que se producen siempre que se manifiesta el poder de Dios de una forma tan palpable. Esto es así, esto lo fue desde el comienzo, desde el nacimiento de la iglesia como lo estamos viendo, y va a ser así a lo largo de todo el peregrinaje de la iglesia en este mundo. Siempre van a haber este tipo de reacciones ante la manifestación palpable del poder de Dios. Fíjese cómo Lucas cierra esta sección en los versículos 12 y 13. Siempre en el capítulo 2, todos, dice Lucas, todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Lucas da testimonio, ¿no?, del asombro colectivo que causó este inusitado, este sobrenatural hecho, ¿sí? Lucas dice todos, sin excepción, todos estaban asombrados y perplejos, ¿no? Y para dar énfasis a esa situación general, Lucas va a utilizar el original griego diaporeo, que sencillamente describe una sensación, podríamos decir, entremezclada de perplejidad y duda, ¿no?, de no entender qué es lo que está ocurriendo. Y esta sensación, tal como estamos leyendo, se había apoderado de todos cuantos estaban allí, o sea, ni uno solo de aquella gran multitud escapó a la magnitud del hecho. Todos fueron impactados con ese hecho. Ni uno solo se estaba encontrando una explicación lógica desde el punto de vista humano, ¿no?, de lo que allí estaba sucediendo, ¿sí? Y Lucas también, con esa aguda percepción que para relatar que él tiene, también identifica a un grupo que, acusando el primer impacto de asombro ante lo que estaban viendo, ¿no?, ante lo que estaba sucediendo, reacciona de manera burlona. Si bien el hecho era innegable, puesto que no se podía esconder, estaba a la vista de todos, este grupo va a atribuir ese hecho a una supuesta borrachera o embriaguez, ¿no?, de quienes lo estaban ejerciendo. Acá la descalificación despectiva que en tono de burla estaban haciendo este grupo era, Lucas lo relata, ¿no?, están borrachos, decía este grupo. Y en verdad, usted también va a coincidir conmigo en esto. Esto representa lo duro, ¿no?, lo duro que puede llegar a ser el corazón del hombre caído en pecado, ¿no? Usted fíjese, pueden llegar a tener la evidencia del poder de Dios delante de sus propios ojos, pero no obstante rechazarlo, ¿no? Basta recordar el caso que registra Juan en su Evangelio, cuando nuestro Señor resucita a Lázaro después de 4 días de estar sepultado. Usted recuerda ese hecho, ¿verdad? ¿No? El cuerpo de Lázaro, como leemos en los Evangelios, ya estaba en un estado avanzado
de descomposición, 4 días adentro del sepulcro, al punto de que cuando nuestro Señor manda quitar esa piedra que estaba cerrando el sepulcro, una de las hermanas de Lázaro advierte a nuestro Señor acerca de esta situación. Ya hiede, decía ella, no sea Señor, el cuerpo tiene ya 4 días, está emanando un olor hediondo, decía. Y lo notable del caso es que una vez que se produce el milagro, ¿no?, admirable, uno de los milagros más impactantes que produjo nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal, cuando se produce este milagro con Lázaro ya resucitado, fíjese cuán duro es el corazón del hombre, quienes rechazaban a nuestro Señor, en lugar de caer rendidos a sus pies, arrepentidos ante la necedad de no reconocerlo como Dios, ¿no?, a partir de este hecho y movidos por sus intereses personales, comenzaron a planear a matarlo. No solo a él, sino también a Lázaro. Eso lo dice Juan clarito en su Evangelio en el capítulo 12. Así que no debe causarnos extrañeza este tipo de hechos, sino más bien llevarnos a la consideración de cuán profundos son los efectos que causa el pecado en las vidas, ¿no? Y aquellos que hemos caído a los pies del Señor rendidos, debemos agradecernos a Dios el habernos concedido soberanamente y por pura gracia el poder contemplar sus maravillas y caer rendidos a sus pies, ¿no? Y no estar en ese grupo que se encierra en su incredulidad y aún teniendo las evidencias delante de sus propios ojos, ¿no?, incluso se hacen más duros en su corazón y su enemistad para con Dios, en lugar de caer rendidos a sus pies, se hace aún más evidente, se hace más duro su corazón y su enemistad se hace incluso más dura también. ¿No es eso lo que pasa muchas veces, estimado amigo, en tu corazón? ¿Cuántas veces has estado escuchando el Evangelio? Y muchas veces quizás hasta has sido testigo del poder transformador del Evangelio en otras vidas. ¿Cuántas personas que has conocido que llevaban una vida completamente lejos de la voluntad de Dios, hundidos en sus pecados, incluso en muchos casos hundidos en vicios que este mundo no puede resolver, son transformados por el poder del Evangelio, se rinden a Cristo, y esas vidas que en otro tiempo estaban tan hundidas en el pecado, de pronto tú has visto con tus propios ojos cómo han sido regenerados y ha cambiado completamente esa vida, y tú sin embargo ante esa evidencia, como estos hombres, endureces aún más tu corazón y te cierras ante el poder de Dios, ante las maravillas de Dios. Quiere el Señor que puedas revisar en este sentido tu vida, ¿no? Y finalmente no estar en ese grupo que endurece su corazón, sino todo lo contrario, abrir tu corazón hacia el poder de Dios, ¿sí? Y eso es lo que estaba sucediendo en Pentecostés. Era Dios quien estaba obrando de tal manera en el corazón de las personas a través de nuestros primeros hermanos. El Espíritu Santo estaba causando ese primer impacto profundo con el fin de predisponerlos positivamente, ¿no?, a la primera prédica multitudinaria que la iglesia naciente habría de efectuar inmediatamente después, que eso es el tercer punto de este apartado, que es la primera prédica de Pedro. ¿Sí? Es la primera predicación del Evangelio que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo habría de pronunciar, esta vez de labios de Pedro.
¿sí? Una vez producido el milagro de Pentecostés, ahora Lucas, y ya estamos ingresando en este tercer punto, que es la primera prédica de Pedro, ahora Lucas va a centrar su atención en la prédica que Pedro va a pronunciar en aquella mañana que podíamos calificar de memorable, ¿no?, para la iglesia naciente. Te recuerda, hermano, que somos parte de esa iglesia, ¿sí? Allí estaban todos quienes debían estar. Todos cuanto Dios quería que estén, estaban allí. Peregrinos provenientes de todo el mundo civilizado de aquel entonces. 15 naciones, como vimos, estaban allí representadas, ¿no? Sumados a estos, los lugareños, los habitantes permanentes de Jerusalén y las regiones, podríamos decir, circunvecinas que rodeaban allí a la región de Judea donde estaba establecida esta ciudad de Jerusalén, ¿no? Y el sermón de Pedro es un modelo para todo sermón donde se presente el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Me escuchó bien, estimado hermano? El sermón de Pedro, que vamos a empezar a analizar, es un modelo, ¿sí?, para toda prédica donde el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo va a ser expuesto. En primer lugar, lo que va a hacer Pedro es explicar con base bíblica que lo que allí estaba sucediendo y que tan asombrados y perplejos estaba dejando a todos, era algo que Dios había producido. Todo estaba respondiendo a un plan predeterminado de Dios. Luego Pedro va a presentar el glorioso evangelio, ¿no?, la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, haciendo referencia a su vida, a su muerte, a su resurrección y a su exaltación, para luego hacer un sentido llamado al arrepentimiento. Y esto, hermanos, es el componente de lo que verdaderamente es la predicación del Evangelio. Una prédica que se debe centrar absolutamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si no, no es prédica, si no, no es un sermón evangelístico, ¿sí? Sin duda alguna, este es un momento trascendental, hermanos, para la Iglesia de Cristo. Pedro se está disponiendo a predicar el primer mensaje del Evangelio de la Iglesia que estaban haciendo. Y este hecho va a dejar registrado que el primer acontecimiento histórico de la Iglesia de Cristo, luego del ascenso precisamente de nuestro Señor a su gloria y de la venida del Espíritu Santo, ¿cuál va a ser este hecho? Es el sermón de Pedro. Sermón que, como luego vamos a ver, va a producir 3.000 almas salvadas y añadidas a la iglesia. ¿Sí? Y resulta también por demás evidente, esto lo venimos viendo ya desde el primer capítulo, que Pedro está asumiendo el liderazgo, ¿verdad? No solo entre los apóstoles, sino también en medio de la iglesia ya conformada allí en Jerusalén. No cabe duda que Pedro, a esta altura, él ya había entendido, como lo dijo nuestro Señor, que las llaves para abrir el reino de los cielos que nuestro Señor había prometido darle allí en Mateo capítulo 16 eran ni más ni menos que la de la predicación del Evangelio. Esas eran las llaves que nuestro Señor había entregado a Pedro, y su primer sermón, representa las puertas abiertas por el Evangelio a 3.000 personas para que pasen a formar parte del reino de Dios. El libro de los Hechos nos va a mostrar en términos prácticos que la predicación del glorioso Evangelio, la predicación del santo y bendito Evangelio, se constituye
en la médula central de la Iglesia de Cristo. ¿Sí? La misión principal de la Iglesia. Hermanos, grabemos esto en nuestros corazones. La labor principal, la misión principal de la Iglesia es la predicación del santo y bendito Evangelio. Cualquier otra actividad es meramente tangencial. Lo medular es la predicación del Evangelio, y la importancia central que la Iglesia primitiva le daba a la predicación no hace sino reflejar el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Usted recuerde que el primer acto de nuestro Señor al iniciar su ministerio, ¿qué fue? Fue la predicación. ¿Cuáles fueron las primeras palabras públicas que pronunció nuestro Señor ni bien salió a su ministerio público? Arrepiéntanse, dijo el Señor. Fue lo primero que dijo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17 da testimonio de esto. Y el núcleo central del ministerio de nuestro Señor siempre fue la predicación. Él lo dejó perfectamente en claro en la primera presentación que hizo de su ministerio allí en la sinagoga de Nazaret, allí en la aldea donde se había criado, ¿no? Él, cuando entró a esa sinagoga, ya iniciando, podríamos decir, su ministerio público, él tomó las escrituras. ¿Y qué dijo? Él tomó el rollo del profeta Isaías, ¿se acuerda? ¿Y qué leyó allí en ese rollo? El que dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el Señor, porque Él me ha ungido, ¿para qué? Para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Lucas 4 registra este hecho en los versículos 18 y 19. Y solo basta leer el registro del ministerio de nuestro Señor Jesucristo que hacen los 4 evangelios para darnos cuenta de qué, de que la predicación del santo y bendito evangelio fue el eje donde giraba todo el ministerio de nuestro Señor. Y su propósito ahora es que su iglesia se identifique plenamente con Él, haciendo también que la predicación del santo y bendito evangelio sea el eje medular, la misión central de la Iglesia de Cristo. Estamos para dar testimonio en este mundo de nuestro Señor Jesucristo. De esto no cabe ninguna duda. Las instrucciones finales de nuestro Señor a los suyos giró siempre sobre este eje. Él les dijo explícitamente, según registra Marcos en su Evangelio: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y por otra parte, usted fíjese también, estimado oyente, que está demostrado, ¿no?, históricamente, que cuando la Iglesia minimizó o dejó de lado la predicación del glorioso Evangelio para adoptar otras normas, su influencia en este mundo fue nula. Y también todo avivamiento poderoso que se experimentó a lo largo de la historia de la Iglesia siempre vino de la mano de ¿qué? Del resurgimiento de la predicación del Evangelio bíblico. Eso pasó en tiempos de la Reforma, ¿verdad? Con el surgimiento, ¿se acuerda?, de siervos de Dios como Lutero, Calvino, Knox, entre otros, o el gran despertar allí en el siglo XVIII, de la mano de George
John Wesley, Jonathan Edwards, y más acá en el siglo XIX con predicadores, ¿no?, como Moody o Spurgeon, entre otros. No cabe duda que en el diseño divino, en el plan de Dios, la predicación del Evangelio es lo que da el sentido de ser a la Iglesia de Cristo. Y tan es así, estimado hermano, que Pablo, como resultado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Pablo coloca a la predicación en el mismo nivel de importancia que la fe y lo presenta como una cosa que precede a otra. O si no, fíjese cuáles son las textuales palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. ¿Qué dice Pablo ahí? Si Cristo no ha resucitado, ¿qué dice Pablo? Vana es también nuestra predicación y vana también vuestra fe. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo Pablo? Pablo nos está diciendo que nuestra fe vino a través de la predicación, y eso es absolutamente bíblico. Y aquí está Pedro. Pedro está preparado, presto, para iniciar su sermón, para dar el primer puntapié de la misión central de la Iglesia en este mundo. El primer sermón en la era de la Iglesia. Y como todo sermón era necesario una introducción que captara la atención del auditorio allí presente. Y de esto se encargó el Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Primero convocó a esa multitud a través de aquel estruendo similar al del viento recio, ¿verdad? Todos escuchando ese estruendo que produjo cuando se produjo la venida del Espíritu Santo. Toda esa gente que se había convocado en Jerusalén se convocó alrededor de aquella casa donde estaban nuestros primeros hermanos. Luego el Espíritu Santo los expuso a la manifestación visible de su poder con ese don de lenguas efectuado a través de nuestros primeros hermanos. Y una vez creada esta situación, y con aquella multitud proveniente de todas las naciones del mundo civilizado que estaban expectantes, ¿no?, a que alguien les explique qué es lo que estaba sucediendo allí, es que se va a producir este sermón en labios de Pedro, ¿no? Sermón que abarca desde el capítulo 14 hasta el 36 de este capítulo 2. ¿Sí? Vamos a empezar a analizarlo por partes. ¿Sí? Vamos a analizar este sermón y lo vamos a ver de una manera, lo vamos a desmenuzar para que también haga su efecto que causó en nuestros primeros hermanos, lo haga también en nosotros. ¿Sí? Primero vamos a ver la explicación que Pedro da del hecho milagroso que estaba sucediendo. Eso lo hace en los primeros 6 versículos de su sermón, de este capítulo 2, los versículos que van del 14 al 20. Vamos a leerlo. Lea conmigo. Hechos 2, 14 al 20. Dice: entonces Pedro, no con todo ese contexto que ya hemos explicado, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas
derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Estas son las primeras palabras de Pedro, las introductorias podríamos decir, ¿no? Y como ya señalamos, como ya dijimos, Pedro se había erigido como el líder entre los hermanos allí presentes. Te recuerda que durante el ministerio público de nuestro Señor, Pedro era el vocero de los demás apóstoles, siempre se lo ve, ¿no?, hablando en nombre de ellos, adelantándose a cualquier cosa que ellos querían decir, y ese rol ahora continúa desarrollándose allí con nuestro Señor ya en su gloria. Y no debemos perder de vista también el hecho de que tanto Pedro como los apóstoles y también nuestros primeros hermanos reunidos allí, todos ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Toda la iglesia en su conjunto, los miembros de la primera iglesia que estaban allí, ¿no?, estaban llenos del Espíritu Santo. Y lo que va a suceder a continuación seguirá siendo bajo esta santa y poderosa influencia divina. Por lo que el relato que hace Lucas al iniciar esta sección es también la de un hecho que está respondiendo a esta influencia divina, ¿no? Y teniendo presente esto, sin apartarnos de este detalle, fíjese cómo Lucas inicia esta sección. Dice Lucas: Pedro, poniéndose en pie, en el versículo 14, con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Estas son las primeras palabras de Pedro. La expresión poniéndose en pie con los 11 apóstoles es una forma verbal del original griego istemi, ¿no?, que para nada significa que todos allí estuviesen sentados. No significa esto. El contexto incluso no nos permite esta acepción. Sin duda no estaban sentados, estaban todos parados. Esta forma verbal más bien indica una actitud, podríamos llamarlo de comparecencia, es decir, una actitud de estar en pie formalmente delante de alguien para presentar un caso. Esta actitud es la que estaban asumiendo Pedro y lo estaba haciendo junto a los 11 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Lucas quiere graficar, utilizando esta forma verbal, es que ante aquella multitud que estaba atónita, perpleja, admirada de lo que estaba sucediendo y que se había congregado alrededor de aquella casa, los 12 apóstoles de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, con Pedro a la cabeza, se separaron del resto de los hermanos y se colocaron formalmente de pie ante esa multitud. Recuerde que ellos estaban en un aposento alto. Hagámonos esta imagen. Es como que ellos desde un lugar alto, a manera de un púlpito muy elevado, ante tanta cantidad de gente, ese grupo de Galileos que estaban allí, 11, los 12, Pedro y los 11, los 12 apóstoles de nuestro Señor, toman una posición preponderante, ¿sí?, diferenciándose del resto, ¿sí?, para hablar a la multitud de una manera formal. Era un ámbito formal que el Espíritu Santo había creado. ¿Para qué? Para que se produjera la primera prédica de la iglesia ante una atención, ¿no?,
una atención expectante de una gran multitud de personas, provenientes de todas las naciones del mundo civilizado de aquella época. Este es el ámbito que presenta Lucas. Resulta por demás evidente que de no haber mediado, ¿no?, la intervención del Espíritu Santo, produciendo primero ese estruendo y luego concediendo a aquellos galileos aquel milagroso don de lenguas, jamás un hombre rústico insignificante como Pedro, un pescador ignorante e inculto, podría haber captado la atención de aquella multitud de características tan especiales. Eso es lo que estaba sucediendo. Aquí no se nos dice, ¿no?, en qué idioma pronunció Pedro este primer sermón. Lo que sí es claro es que todos cuantos estaban escuchando estaban entendiendo perfectamente lo que Pedro estaba diciendo, ¿sí? Los comentaristas coinciden en que haya utilizado el arameo, que era un idioma del común de la gente, que incluso era conservado por las familias que habían emigrado desparramándose por todo el mundo, ¿no? Este idioma o dialecto había sido transmitido a sus hijos nacidos lejos de su patria, y los cuales muchos de ellos estaban allí, ¿no? Y esto es algo que es lógico que esté sucediendo de esa manera. Y también es evidente que al separarse Pedro junto con el resto de los apóstoles del grupo de los 120 hermanos, las expresiones de alabanzas a Dios hechas en diferentes idiomas por nuestros primeros hermanos de pronto cesaron, produciéndose también un silencio, ¿no?, expectante en la multitud que se había convocado y congregado allí. En este punto del relato de Lucas se nos dice con respecto a Pedro, según, ¿no?, estamos leyendo en este versículo 14, que él alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Y en verdad hacía falta que Pedro alce la voz, ¿no? Debemos tener en cuenta que en ese entonces no se contaba con ningún dispositivo de altavoces con los que contamos hoy para dirigirnos a una gran cantidad de personas y ser escuchados. El hecho de que Pedro haya sido escuchado solamente con su voz humana, levantándose por sobre las otras, nos da también la pauta de cuán grande era la expectativa allí creada. Y lo primero que hace Pedro es incluir en su sermón a todos cuantos estaban allí congregados. Se dirige a ellos diciendo: hombres de Judea, y también dice: y todos los que viven en Jerusalén. O como dice la versión Reina Valera 1960, allí dice: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Resulta obvio que la expresión hombres de Judea o varones judíos es una expresión genérica para referirse a todas las personas. Acá están incluidos tanto varones como mujeres, ¿no? En este caso puntual de origen judío. Su referencia claramente es a los viajeros de origen judío que habían venido de todas partes del mundo a esta fiesta tan especial que era Pentecostés. Pero Pedro también quiere incluir a los residentes permanentes de Jerusalén, por lo que también dice todos los que viven en Jerusalén. En otras palabras, lo que estaba por decir involucraba absolutamente a todas las personas allí presentes sin excluir a ninguna. Y esto no es casual. Sus palabras estaban siendo guiadas por el Espíritu Santo. Pedro está
hablando, siendo lleno del Espíritu Santo, y estaban dejando establecido que el glorioso evangelio debe ser proclamado sin excepción a todas las personas. Y si bien esa gran multitud estaba compuesta en su gran mayoría por personas de origen judío entre los residentes permanentes en Jerusalén, sin duda alguna también había gentiles. No nos debemos extrañar que por lo menos se encontraban allí soldados romanos, ¿no? Los soldados romanos estaban, siempre que se congregaba una gran multitud, sea por el motivo que fuere, ellos estaban siempre presentes allí para guardar el orden. Y Pedro no está excluyendo a ninguno. Pedro se está incluyendo a todos. Es más, al final de esta primera parte de su sermón, Pedro va a demostrar por las Escrituras que Dios no hace acepción de personas. En la cita que va a ser del profeta Joel, él va a presentar, ¿no?, y va a incluir en su expresión: y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y esta va a ser una constante desde Pentecostés en adelante. Siempre que la Iglesia proclame el santo y bendito Evangelio, incluirá a absolutamente todo ser humano en su proclamación, ¿no? Los escogidos de Dios, tal como revela el Apocalipsis, provendrán y están proviniendo de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y es la proclamación del glorioso Evangelio lo que finalmente los reunirá para Dios, ¿no? Pablo decía: no hay distinción entre judío y griego, ¿verdad? Es el Señor de todos, ¿sí? Nuestro Señor es Señor de todos, ¿sí? Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, decía el apóstol Pablo, ¿no? Así, en este mismo sentido, ¿sí? Entonces, hoy lo vamos a dejar allí, ¿sí? Tengamos presente esto, estimado hermano y también estimado oyente. La Iglesia estaba naciendo allí en Jerusalén. El Espíritu Santo había descendido y la primera actividad formal de la Iglesia de Cristo, bajo la dirección concreta y directa del Espíritu Santo, ¿cuál es? Es la proclamación del santo y bendito Evangelio. Una iglesia que no tenga como médula central esta actividad no puede llamarse la Iglesia de Cristo. Él lo estableció de esa manera. Toda actividad, como hemos dicho, que no se centre en esta actividad, toda actividad fuera de esta que es la central es absolutamente tangencial. La Iglesia ha sido puesta en este mundo para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nuestra Iglesia hace, estimado amigo. Nosotros predicamos a Cristo, ¿sí? Y cuando vayamos analizando este sermón de Pedro, usted, estimado oyente, se va a dar cuenta el tremendo valor que tiene la predicación del glorioso Evangelio, del Evangelio bíblico, el que salva, ¿sí? Y es nuestro deber, siempre que exponemos la palabra de Dios, dirigir las miradas de todos cuantos nos escuchan a la cruz de Cristo. Pedro va a demostrar en su prédica que Jesús es el Mesías prometido en los santos escritos y que solo en Él hay salvación, hay perdón de los pecados y hay vida eterna, y que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y eso es lo que tenemos para decirte. Él es el único que puede perdonar
verdaderamente tus pecados, limpiarte absolutamente de todas tus iniquidades y presentarte a Dios como si nunca hubieses pecado. Pero para ello tienes que acudir en arrepentimiento y fe, rendirte al señorío de Cristo y Él transformará tu vida. Así vamos a dejarlo allí. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana en nuestros corazones. Continuaremos con este primer sermón de Pedro el sábado que viene en este mismo horario. Que el Señor bendiga su palabra. Decir con tierno amor.
Bien, estimado oyente, gracias al Señor hemos podido nuevamente presentar estas verdades bíblicas en este espacio de estudio bíblico que hemos dado en llamar Tiempo de Gracia, Día de Salvación. Queremos, estimado amigo, estimado oyente que sábado tras sábado nos sigues, invitarte, ¿no? Nos resta eso, invitarte a nuestras reuniones de enseñanza congregacional, las cuales llevamos a cabo todos los domingos a partir de las 10 horas, tanto aquí en el departamento de San Carlos, más precisamente en la ciudad de La Consulta, como allá en Mendoza, en el departamento de Maipú. ¿Sí? Siempre a partir de las 10 de la mañana. Si quieres asistir a nuestras enseñanzas congregacionales, a nuestros cultos dominicales, no tienes más que contactarte con nosotros al 2622 68 47 45. Repito, 2622 68 47 45. ¿Sí? Nosotros, de acuerdo a donde te encuentres o a donde residas, sabremos de guiarte al lugar que más cerca te quede. ¿Sí? Por otra parte, también queremos decirte que para tu tranquilidad, para que puedas asistir sin ningún tipo de presiones, no levantamos ningún tipo de ofrenda, no nos interesa tu dinero, lo único que nos mueve es presentarte el santo y bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Bien, te esperamos entonces si quieres asistir a las reuniones, esperamos que nos llames o en este mismo programa la semana que viene por Radio Gracia y Verdad, en este espacio de estudio bíblico que hemos llamado Tiempo de Gracia, Día de Salvación. Que el Señor te bendiga y nos vemos el sábado que viene. Y así llegamos al final de otro poderoso episodio de Tiempo de Gracia, Día de Salvación. Esperamos que este tiempo dedicado al estudio de las verdades bíblicas haya sido de bendición y edificación para tu vida. Mientras huía, tú me buscaste, me encontraste. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén contigo siempre. Hasta la próxima semana, cuando nos volvamos a encontrar en Tiempo de Gracia, Día de Salvación.